es sobre el ensayo de consolidación demostrativa, porque sí, el ensayo puede durar muchos días de estar explicando, ¿sí? Pero igual vamos a pasar los datos completos, ¿sí? Ya, a ver, pero déjenme de sus otros compañeros. Entonces ya han visto con la ISA, así que ya saben qué es la consolidación. ¿Qué es la consolidación? La expansión de agua mediante una carga. Del agua de los poros de la muestra, ¿debido a qué? A la aplicación de una carga externa. ¿Sí? El principio es súper sencillo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace en el laboratorio? ¿Sí? Entonces, en el laboratorio, nosotros utilizamos un equipito, que todo el equipito se llama consolidómetro. ¿Sí? Y se talla una muestra como esta, de estas características, ¿ya? Entonces, hay varios anillos en el mercado, ¿no? Pero mínimo debe ser de 50 milímetros de diámetro y una altura de 20 milímetros. ¿Sí? Entonces, la consolidación, ¿para qué tipo de suelos? O sea, ¿en qué tipo de suelos se producen procesos de consolidación? Los cohesivos. Cohesivos. ¿En suelos? Cohesivos. Cohesivos. ¿Por qué? Porque los suelos netamente granulares no sufren un proceso de consolidación, tienen otros procesos de deformación, ¿ya? Entonces, de este ensayo de consolidación, justamente para caracterizar la... Ustedes ya han visto caracterización física del suelo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ensayos no visto. Todo lo que han hecho el anterior bimestre, la caracterización física. ¿Ya? Ya ahora es caracterización mecánica, caracterización de deformabilidad. Y el próximo año, en enero, veremos la caracterización de resistencia. ¿Sí? La caracterización mecánica mediante los parámetros de resistencia al corte. Entonces es importante para qué nos permite este ensayo. Listo. Ustedes mismos le han dicho sobre la consolidación. ¿Y la consolidación función de qué es? ¿De qué variable es? ¿De qué? Del tiempo. ¿Sí? Eso es un proceso, no es un proceso inmediato. Por ejemplo, hay suelos que tienen, por ejemplo, suelos granulares, ustedes le aplican una carga y se deforma inmediatamente. Entonces no es un proceso de consolidación. Entonces, como ustedes mismos lo han dicho, es un proceso que es una variable del tiempo y dependerá obviamente de qué. Del tipo de suelo, del tipo de carga, del tipo de carga que yo le estoy colocando a ese suelo, ¿sí? Entonces son algunos factores, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué más les iba a decir? Este ensayo está normado por la CTM de 2435. Entonces, ¿qué nos dice en este ensayo? Saben que todos los ensayos tratan de ser una representación de lo que va a pasar en campo, ¿ya? Entonces, en este ensayo tiene algunas limitaciones. ¿Por qué? ¿Cómo se deforma el suelo en la realidad, en campo? Cuando le aplican una carga, ¿cómo se deforma? ¿Ya? Se deforma tanto vertical como lateralmente. Ahora, esa es una de las hipótesis súper importantes que vamos a tener en este ensayo, porque en este ensayo, para hacer el laboratorio, vamos a tener esta hipótesis de restricción de deformación lateral, porque si ven que está la muestra contenida en un anillo, que va a dejar ¿qué cosa? Que solo se deforme verticalmente, pero que no se deforme lateralmente, ¿no es cierto? Entonces, esa es una hipótesis súper importante, ¿ya? Otra es que va a estar saturado por el posterior. Listo. Entonces, en esta norma, yo tengo un programa de carga, con estados de carga y estados de descarga, ¿sí? ¿Ustedes cómo pusieran esos? Ustedes ya vieron consolidación con la que ya empezaron a ver los estados. ¿Cómo pusieran esos estados? ¿En función de qué? ¿Cómo yo digo que voy a poner, me invento, 10 kilopascales, 20 kilopascales, o pongo 1000 kilopascales? Es el doble diferencial. Doble. Eso sí, en normativa es el doble, pero ¿cómo ustedes, como ejemplo, que van a hacer los ingenieros diseñadores, al laboratorio le piden que haga un ensayo de consolidación?
Pero en función de qué le piden, o sea, ¿cómo? De la carga a la que va a estar sometida el campo. Correcto. ¿Sí? Todos los ensayos de arte, siempre es muy importante que de aquí, por ejemplo, estos ensayos de consolidación y los que vamos a ver el próximo mes, tienen que estar súper asociados uno al tipo de suelo y otro al tipo de proyecto. ¿Por qué? Este ensayo de consolidación me da la historia de esfuerzos del suelo, entonces es súper importante. ¿Ya? Entonces, como ustedes mismos dicen, tiene que ser en función de del tipo de cargas que va a estar en el proyecto. Porque, ¿qué tal si yo le pongo a este, invento, 50 kilopascales? Y obviamente, ya les explico cómo se hace para cada. Pero si mi proyecto, mi estructura va a producir esfuerzos muchísimo mayores, ¿creen que va a significar algo? ¿Es que serían de utilidad del ensayo? Entonces, eso es súper importante. Entonces, ustedes arman el programa de carga. Y yo digo, no, mi estructura más o menos va a soportar tanto. Bueno, entonces más o menos tus esfuerzos deberías saber. ¿Por qué? Este ensayo al final, ¿qué me va a dar de resultado? Como ya vieron con la hija, ustedes ya saben qué resultado obtienen. Son dos parámetros súper importantes. Ya, ese es, ¿qué más? Pero ¿cuál es el resultado de eso? Después de hacer todo el procesamiento de datos, ¿qué obtengo de la consolidación? El esfuerzo efectivo. Esa es una. ¿Cuál? Esfuerzo efectivo de preconsolidación. ¿Sí? El esfuerzo de preconsolidación es súper importante porque me va a decir la historia de esfuerzos del suelo. ¿Y qué otro parámetro? Con el que luego a posterior van a poder calcular los asentamientos. ¿Qué es esto? ¿Cuál? Esfuerzo efectivo. ¿Cuál es el resultado? Ya empezaron a ver, así que ya deberían haber calculado. Acuérdense. Como resultado, ahí que me dijo que ya algunos ya empezaron a ver. A ver, el otro resultado es el coeficiente de consolidación. ¿Sí? El CB es súper importante. ¿Cómo se van luego van a poder calcular los asentamientos? Entonces, ¿qué es este coeficiente de consolidación? Es una tasa de deformación, ¿sí?, por área que sufre el suelo. Entonces, eso es lo que les voy a ir dando por cada estado. Y este coeficiente de consolidación les va a ir dando justamente por cada tipo de estado, dependiendo en función de la magnitud de ese esfuerzo. Listo, entonces, como ustedes ya vieron, en este programa de carga, ¿qué se pone? Se pone estados que en la carga es a razón del doble del anterior, ¿verdad? Y que en la descarga es recomendable, ¿qué cosa? Que sea, ya saben, la descarga. ¿Cuánto? Todo. Recomendable, no es obligatorio. Todo. Es la razón de la cuarta parte. Entonces, si por ejemplo, en carga empezaron con 50, luego debería ser 100 sería. ¿Y el siguiente? Ya sí. Y si terminan en 400 y empiezan la descarga, ¿cierto? Es recomendable, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque yo puedo tranquilamente definir mis puntos, no necesariamente al doble, ni necesariamente a la cuarta parte. Entonces uno arma el programa. ¿Y qué también te dice? ¿Cuánto debe durar cada estado? ¿Cómo aseguran ustedes? Pueden decir 24 horas, yo puedo decir 48 horas. ¿En función de qué toman ese tiempo? El tiempo que debe durar cada estado. Eso sí saben porque ya empezaron a ver, así que. Hagan memoria. Cuando la curva comienza a cambiar. ¿Cómo? Cuando la curva comienza a cambiar. Ya, y eso, pero ¿qué? ¿Cuando cambia a qué? Es una consecuencia. Eso es importante definir. ¿Por qué? Yo puedo decir que cada estado le puedo hacer que dure 5 días. ¿Quién me dice que no? Es importante porque el parámetro que define eso es la consolidación primaria. Ahí es cuando cambia la curva. ¿Sí? Ya se empieza a tender, entonces significa que con ese estado de carga ya alcanzó su consolidación primaria. ¿Sí?
Entonces, de la normativa te recomiendo, por ejemplo, 24 horas por cada estado, pero puede haber suelos que necesiten más de las 24 horas. Y deberíamos dejarle justamente que la curva se complete. ¿Sí? Obviamente que ahorita de manera didáctica no vamos a hacer más de 24 horas y aparte no vamos a hacer con ustedes el ensayo en sí, pero sí se recomienda poner al menos 24 horas. ¿Listo? Entonces, sin más, vamos a continuar. Ahora, ¿cómo es la configuración para poner en el equipo? ¿Se acuerdan que ustedes ya hicieron un ensayo que involucraba agua, no es cierto? ¿Y qué se ponía? Las piedras. ¿Qué más? Las piedras poras. Y las piedras porosas. Siempre que ustedes trabajen con agua, siempre vamos a poner papel filtro y piedras porosas. Entonces vamos a poner así, tanto arriba y abajo. Como ustedes ya empezaron a ver, ¿esto qué significa? Que yo ponga la piedra porosa arriba y abajo. En cuestión de drenaje. Es doble drenaje. Entonces, si ven que la configuración en laboratorio es siempre asumiendo ¿qué cosa? Doble drenaje. Significa, ¿cuál es la partícula aquí que se va a demorar más tiempo en salir? La partícula de agua que se va a demorar más tiempo. Los del medio. Pero ¿qué tal si yo le pongo solo así? ¿Cuál sería? El de abajo. ¿Ya? Y en el campo se comporta necesariamente así. Depende de qué estrato tengas. ¿Qué tal si yo tengo un estrato de roca abajo? ¿Ahí cómo sería? Sería simple drenaje. Pero si yo tengo arena, ¿cierto? Abajo, ¿qué sería? Doble drenaje. Entonces es importante entender. Pero para cuestiones de laboratorio, siempre es doble drenaje. Entonces cuando hagan las alturas y todos esos cálculos, debemos considerar eso, ¿ya? Entonces, le vamos ya a colocar en el admito retenedor. Se coloca así y le vamos a ajustar. Vamos a colocar sobre el accesorio que me va a permitir aquí, esto actúa como una rótula, ¿no? Entonces vamos a irle aplicando carga. Entonces le colocamos aquí en el equipo. Acérquense nomás porque no van a ver. Listo. Entonces, le voy a colocar consolidómetro. O sea, todo el sistema es el consolidómetro, ¿no? ¿Ya? Hay diferentes, este es automático y el otro, el que ya les voy a explicar luego, es el manual. ¿Me puedes ayudar llenando? Listo, entonces este equipo ¿qué tiene? ¿Qué va a aplicar automáticamente? Carga. Y la carga va a ser solo en el sentido vertical. Entonces aquí adentro hay ese sistema para que pueda subir o no el plato. En función de lo que yo le ponga. Si le pongo carga, estados de carga o estados de descarga. Y tenemos lo otro que va a medir. ¿Qué es esto? Gracias, muy bien. La diferencia. ¿Qué más necesitan medir en el ensayo de consolidación? La carga y la deformación. Que lentamente no es deformación, ¿no? Es desplazamiento. Desplazamiento vertical. ¿Ya? Entonces tenemos aquí y aquí me va a ir. Ya, entonces en este equipito le vamos a colocar, si ven que aquí vamos a colocar nuestro programa de carga. Yo le he puesto 50, 100, 200, 400. Empecemos con ustedes con 200 para... Igual, 200, 400. Solo es para que vean. 200, 400 y ahí se va cambiando, ¿no? Pero de manera didáctica ahorita solo les voy a explicar cómo se pone. Se ponen las dimensiones y aquí se pone un parámetro súper importante. Espérame que cambie. Ahora, ¿para qué tipo de suelos se hacía la consolidación? Cohesivos de grano fino.
Ya cohesivos, ¿verdad? Supone que ya no. Entonces, ustedes decían que es la consolidación, los suelos finos en consolidación, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué voy a poner? Aquí hay un parámetro que se pone entonces el ensayo que se llama la precarga. ¿Para qué creen que sirve la precarga? Ahora, consideremos, la pista es, este ensayo se hace sumergido. No podría decir que es saturado porque para saturar una muestra de suelo hay otras condiciones, ¿no? Y ya van a ver en los otros ensayos. Pero es sumergido, y eso es una de las hipótesis también cuando están viendo todos los cálculos de consolidación, es que el suelo está saturado. Entonces, digamos que esta es la forma de asegurar que está saturado. Pero regresando a la pregunta, ¿para qué creen que sirve la precarga? ¿Para eliminar vacíos? Para calibrar. Ya. ¿Qué calibras? Ya. La velocidad de la carga no está, o sea, está normada, hay unos parámetros, sí. ¿Qué le podría pasar a un suelo fino cuando entre en contacto con el agua? No todos, algunos. Se desintegra. O sea, se desintegra significa que ya no sirve. Se vuelve Esponja. ¿Se vuelve? Puede que se esponje, ¿no es cierto? Lo contrario de la oxidación es la expansión. Entonces, no necesariamente, yo puedo asegurar, no puedo decir, este suelo es expansivo, pero la precarga me ayuda a eso, a estabilizar, o sea, más que equilibrar es estabilizar la deformación antes de iniciar el primer estado de carga. Entonces, te dice la norma que puedes empezar con 3 o 5 kilopascales, eso dependerá del suelo. Porque, ¿qué tal si yo tengo un suelo súper blandito? De 5, un suelo súper blandito. Capaz, los 5 kilopascales ya le empiezan a deformar mucho. Entonces puedo usar menos. Entonces, ¿cuál es la idea de esta precarga? De que el momento que yo le aplique, se estabilice la deformación y entonces significa que si está estabilizada la deformación no hay ni hinchamiento ni consolidación. Ninguna de las dos. Significa que está la muestra, digamos, de estable. ¿Sí? Y ahí yo puedo iniciar el primer estado de carga. Porque ¿qué tal que en suelos que sí son expansivos, tú le pones, entra en contacto con el agua, ¿verdad? Y le pones la precarga. Y esa precarga no es suficiente.